Buenas tardes. Gracias por esta introducción. Gracias a vosotros por vuestra presencia, que tiene bastante mérito en las actuales circunstancias. Y gracias también al Ayuntamiento por haber promovido esta serie de conferencias que tienen lugar en torno a la publicación del libro, del que 6 o 5 autores vamos a estar presentes y otros 2 pues nos van a acompañar, digamos, en espíritu. Quería decir que estas conferencias, a ser posible, y aun en el caso de confinamiento, pues vamos a intentar que se graben y que se puedan difundir a través de los medios de comunicación, a través de la página web del Ayuntamiento, del Museo y de otras instituciones, para que aquellos que no hayan podido estar aquí pues puedan por lo menos disfrutar del conocimiento de la historia de Albacete. Y ya sin más preámbulo, empiezo diciendo que Albacete, a pesar de lo que dijera Amador de los Ríos y de lo que se hayan creído varias generaciones de albacetenses, Albacete tiene historia. Tiene historia como cualquier lugar del mundo, ni mejor ni peor, porque cualquier lugar donde hay hombres durante el tiempo, durante siglos, tiene su historia, que no será la misma historia del pueblo de al lado, pero será bastante parecida, porque en el fondo la historia está hecha en todas partes de la misma materia. Tiene historia y, como decía Unamuno, lo que pasa es que no tiene arqueología, no tiene historiadores, o no tenía historiadores en la época en que hablaba Unamuno, y no tiene arqueología porque no tenemos ni murallas, ni edificios no románicos, ni restos apenas de lo que fue el Albacete antiguo o el Albacete medieval, porque cada generación de albacetense pues se ha tomado muy a pecho lo de inventar Albacete y ha borrado el legado de las generaciones anteriores para hacerse en cierto modo protagonista de una historia de Albacete y de una prosperidad que ciertamente pues cada una de ellas ha intentado enriquecer. El problema es que lo ha hecho a costa de acabar con lo que habían hecho las generaciones anteriores. Entonces, sin arqueología y apenas sin historiadores, pues tenemos que basarnos fundamentalmente en la documentación. Ahí tienen un ejemplo de un documento, el de 1458, un privilegio rodado con todos los privilegios que tenía Albacete en época de Enrique IV, o en la poca bibliografía que tenemos y que ya va siendo bastante más que había solamente hace 40 años. Pensemos que hace 40 años solamente existía el libro de la izquierda arriba, que eran las monografías de historia de Albacete de Mateos y Sotos, que en realidad es una compilación hecha por Paco Fuster, que no es un libro completo, que está hecho a base de artículos, pero que aporta las primeras noticias importantes sobre la historia de Albacete después de la centenaria obra de Sánchez Torres y que se publica en el año 72. Después, pues afortunadamente, en los últimos 40 años, pues hemos venido conociendo otra serie de títulos que ya nos permiten hablar de una historia medieval de Albacete, pues comparable a la de cualquier otro lugar. Y de entre estos destaco pues precisamente este libro que hemos colocado ahí y que es el que motiva o ocasiona la celebración de estas charlas. Y bien, para empezar hay que empezar diciendo que el nombre de Albacete es un nombre árabe y que responde pues a una vieja tradición de llamar así a los lugares en llano, preferiblemente regados, con canales, con acequias y demás, y en la proximidad de los castillos de altura, de los husn, como son concretamente, en este caso, los de Peñas de San Pedro y Chinchilla, Hinchinchala, que son conquistados en 928. Pero hay albacetes, el nombre de Albacete no es una exclusiva del Albacete nuestro. Hay albacetes en la Huerta de Lorca, donde se llama así la acequia principal, de época medieval, en la Huerta de Sagunto, en la de Valencia, en la de Murcia, en la de Segorbe. Es decir, hay otros albacetes, y quizás los más llamativos pues sean precisamente los situados en los dos únicos llanos, medianamente llanos, de las Alpujarras de Granada, donde los pueblos de los pueblos de Órgiva y de Ugíjar se llamaban, hasta el siglo XVI, hasta la depostación de los moriscos, se llamaban Albacete de Órgiva y
Ugíjar de Albacete, es decir, Ugíjar del Llano. ¿Por qué? Pues es un llano efectivamente al pie de los castillos de altura y dedicado fundamentalmente a la agricultura. Esta contraposición del castillo de altura guerrero y rebelde frente al llano pacífico, colonizado e islamizado es la que da su origen al nombre de Albacete. ¿Hubo algo antes de los musulmanes en Albacete? Pues es posible, pero la verdad es que no ha quedado en qué tropezar. Albacete está situada en una comarca que además se llama de los Llanos, una zona hundida, una zona deprimida, en medio de una serie de pequeñas alturas que la bordean. Ahí tienen ustedes casi un rombo perfecto, rodeado de poblados de época del bronce e incluso romanos, como puede ser, por ejemplo, la torre funeraria de Santana, o por ejemplo los paredazos o los torreones, o en la misma dehesa de los Llanos todavía quedan restos de la calzada romana debajo del antiguo convento, cerca de Libisosa, de Lezuza, entre Libisosa y Saltigi, Chinchilla, que son los puntos mencionados por los itinerarios de Antonino. En el mismo Albacete había algo, ni lo sabemos ni lo vamos a poder saber, porque entre otras cosas, de los 3 cerros donde se asienta la población medieval, no quedan en algunos ni siquiera el cerro. Es decir, en 2 de ellos tenemos 2 agujeros con 2 aparcamientos municipales, y el otro pues ha sido arrasado prácticamente por las urbanizadoras. Sí sabemos que cerca hay 2 castillos de altura, las Peñas de San Pedro y Chinchilla, que son conquistados por el primer califa, Abderramán III, cuando todavía no era califa siquiera, cuando aún era simplemente emir, en el año 928. Y que posiblemente su desencastillamiento, es decir, la obligación de bajarse al llano, como es habitual en todas partes, siempre se dice lo mismo, atacó el castillo, lo conquistó y obligó a sus habitantes a bajarse a vivir al llano a semejanza de la comunidad, es decir, a islamizarse y a ponerse a trabajar a las órdenes del Estado cordobés. En este caso concreto, en el de Albacete, tenemos un nombre, Albacid, donde sabemos que en el año 928, el mismo año en que se someten Chinchilla y las Peñas de San Pedro, Abderramán III obliga a recluirse, a confinarse en Albacete a un hijo de Muhammad ibn al-Said, que es un rebelde de la zona levantina, de Callosa y Alicante, que no sabemos si lo mandan a Albacete, al Albacete actual, o a cualquier otro Albacete, a cualquier otro llano de las proximidades de Alicante y Callosa. Yo sospecho que pueda ser el Albacete actual, bueno, de hecho Franco Sánchez también piensa que puede ser el Albacete actual, porque es el mismo año en que se rinden las Peñas de San Pedro y Chinchilla. Lo que ya no sabemos es qué era Albacete en aquel momento, si era una ciudadela, como hay las que tienen abajo, Burg Castral, como dice Bazana, una ciudadela castral. Ese es un modelo, el que he puesto ahí es un modelo de ciudadela de la época omeya, de la época de Abderramán, con su castillo y luego una zona amurallada que depende del castillo, o si era una simplemente aldea, una aldea como las que fundan sobre todo Al-Hakem, el hijo de Abderramán, Al-Hakem II, que se dice que crea canales con acequias de riego y con huertas administradas todas ellas por un saib. Saib equivale a decir señor o encargado de las aldeas, que eran granjas de propiedad estatal administradas por un alto funcionario, o incluso una alquería, que era un conjunto de aldeas que tenía una organización pues muy peculiar. En el caso de Albacete no sabemos a qué modelo corresponde. He puesto aquí la foto ideal de una ciudadela y una foto sacada de la zona norteafricana, que podría dar una idea, con un canal por en medio, como podría ser también el Albacete actual. De todas maneras, fuera lo que fuera, desaparece durante el siglo XI con las luchas entre los reinos de taifas. Albacete no está en ningún reino de taifas, está en la frontera de la taifa de Sevilla, de la de Valencia, de la de Denia, de la de Murcia, y por lo tanto pues es sujeta a las destrucciones de la guerra de todas ellas. Y con los enfrentamientos entre los almorávides y los cristianos, que ya en estas fechas pues empiezan a llegar en cabalgadas rápidas y se retiran rápidamente destruyendo todo lo que hay. Esto hace que prácticamente pues no quede un pueblo sano en toda la zona de Albacete hacia el norte.
y de Albacete hacia el sur casi tampoco. Y tenemos ya una noticia en 1144 cuando se dice que los lantunas son la principal, los lantuníes o lantuna son la principal de las tribus, de las confederaciones, de la confederación Sinacha, que pertenece al bloque almorávide. Son los famosos hombres del velo, los hombres azules estos que van con el velo cubriéndose el rostro, y que son pues tribus africanas prácticamente salvajes, nómadas, que vienen aquí pues como el ganado, traídos pues a conquistar y a matar cristianos y a robar el botín que puedan. Y esta gente se establece en la zona de Albacete y se dice que se hacen fuertes en sus fortalezas. Lo que ya no se sabe es si hay varias fortalezas en el mismo Albacete o si está refiriéndose a los llanos en general, a la comarca de Albacete, la comarca que rodea a la actual capital. En 1146, precisamente para hacer frente a estos lantunas, se designa desde Valencia a un Saib al-Basit, Saib, señor de Albacete, que será Abdallah ibn Saad ibn Mardanís, que es pariente del rey lobo de Murcia, de ibn Mardanís, y que junto con su suegro, con Iyad, el alcaide de la zona de Valencia, el jefe militar de la zona de Valencia, pues aceptan como rey a Zafadola, el último rey andalusí que pretendió un Islam español independiente de los cristianos y también del Islam. Los dos van a morir precisamente en Albacete, y aquí sí que no hay duda, es en el Albacete actual, Apudbasitum o Apudlocum Albasit, que dicen las crónicas, junto al lugar de Albacete, en un sitio que se llama el campo de Al-Lush. Es decir, que Albacete tiene dos nombres, Albasit y Al-Lush. Al-Lush es un nombre muy complicado porque cada cual lo traduce como quiere, los arabistas no se ponen de acuerdo, unos hablan de el abismo, otros hablan del bosque, y por regla general yo tengo la idea de que se refiere a un hondo en el que además puede haber lagunas o puede haber balsas, charcas que han abundado siempre en esta zona. Ahí tenemos algunos casos de lagunas naturales o de charcos naturales, todos estos delante de Chinchilla, en la Losilla, por cierto, Al-Lush Losilla, es decir, parece que hay algo en común entre el nombre de los lucios, las lagunas, los charcos que aparecen en las zonas inundables, o las losas y losillas, que aquí son depósitos de agua unas veces naturales y otras veces artificiales, que sirven para dar de beber a los ganados y para el riego. Aquí concretamente pues vemos algunos naturales, vemos un lavajo ahí cerca de Chinchilla, y lavajo también es lo mismo que losa, y vemos también lo que queda de una antigua losa muy cerca de Chinchilla, en la Losilla, que es un depósito circular muy llamativo, de unos 30 metros de diámetro, y que a mí me recuerda muchísimo, en pequeño, a las cuencas agalavíes de Kairuán, que son unos depósitos del siglo X, unos depósitos árabes musulmanes del siglo X. No digo que sean lo mismo, porque tampoco se puede asegurar, pero es llamativo, o a mí me sugiere que ese nombre podría venir de ahí. En cualquier caso, en esta zona no faltan lagunas, y no faltan charcos, y no faltan hondos. De hecho, ahí tenéis, por ejemplo, el hondo de Albacete, donde se ve perfectamente cómo Albacete está entre esta altura de Chinchilla, estas son las cuevas de Chinchilla, y aquella altura que por donde está la Roda aproximadamente, que se dice que yo desde el alto de Chinchilla se ve la Roda, claro, porque no tiene nada delante. Y luego tenemos que ya a partir de la época almohade ya no se habla de Al-Lush, se habla de Marsh al-Basit. Marsh en árabe es una palabra mucho más identificable, tiene dos significados básicos, o bien es un pantano, un sitio donde las aguas duermen y se encharcan, o bien el resultado del pantano, es decir, el prado, la pradera donde crecen hierbas y demás que se utilizan para el ganado. Curiosamente, Albacete está rodeado de zonas que en la Edad Media se llaman los prados. Los prados, que puede obedecer perfectamente a esto, o puede obedecer también al empantanamiento de aguas que unas vienen naturalmente a Albacete, como por ejemplo la cañada de Escartana,
que desde la zona de Chinchilla venía a desembocar, provocando inundaciones hasta no hace mucho tiempo, hasta el año 80 exactamente, es la causante de las inundaciones de la zona de Aguasol, etcétera, etcétera. Y otras veces se traen mediante canales o ríos artificiales que parten desde la laguna de Acequión y que ya existen en la Edad Media, o desde el canal de la Lobera, que también se llama el río de Don Juan, que es la mitad del agua del río Balazote, que ya veremos que se produce también en tiempos medievales, y luego más tarde el de Acequión. Toda esta agua se junta en las proximidades de Albacete, ahí aparece bien claro, y va a permitir, como veremos, mover los molinos, regar y dar de beber a los ganados. Lógicamente, si este agua no se saca, se encharca y se produce por lo que veremos que ocurre en el siglo XVII, que Albacete es invivible. Por eso debía de haber, y de hecho la hubo en la Edad Media, un drenaje que será el precedente medieval del futuro canal de María Cristina, que se supone que es del siglo XIX, pero que en realidad ya debía de existir con mayor o menor volumen en la Edad Media. En 1162, por ejemplo, cuando pasa el califa Abu Yaqub Yusuf con un enorme ejército almohade, ya entran en Albacete, pero no se detienen a beber agua. Beben agua en Balazote y van a beber agua al Júcar, pero no beben agua en Albacete. ¿Por qué? Pues probablemente porque en verano o faltaba el agua, o el agua que se hubiera corrompido y hubiera estado encharcada como consecuencia de las destrucciones del sistema de drenaje previo. En 1207, a principios del siglo XIII, los cristianos están a la vuelta de la esquina y se están acercando. Hay una carta del califa almohade al-Nasir que manda desde Tremecén, desde África, diciendo que se preparen, que los cristianos van a romper la tregua, y avisando a sus gobernadores y a sus tropas de Granada, Málaga, Almería, Sevilla y Albacete. Claro, es un poco extraño que Albacete aparezca en compañía de unas ciudades importantísimas en la época almohade. De aquí Julio González pues llega a la conclusión de que o bien había un ejército parado en Albacete en ese momento, que no tendría nada de particular porque es una de las rutas para ir hacia el norte, o bien había una fortaleza de cierta importancia. Pero ya no sabemos ni cuánta importancia tenía, si era una sola fortaleza, como ya dijimos, en la época almorávide se decía que había fortalezas en plural, ni si tenía un arrabal anejo, ni cuánta gente vivía. Sí sabemos, en cambio, que había un caid, o sea, un alcaide, jefe de una guarnición militar. Este alcaide, un tal Wabhala, que los cristianos le van a llamar Abu Abaya, porque le resulta muy complicado decir Wabhala. Entonces, ese Abu Abaya rinde el castillo de Albacete a los cristianos que ya habían tomado la Roda y les entrega a Albacete. Como consecuencia va a ser recompensado con un señorío tomado por el infante don Alfonso, que va a ser el señorío de Sierra, en Tobarra. Ahí tenéis la Torre de Sierra y aquí el documento bilingüe en árabe y en cristiano, por el cual luego el tal Abu Abaya, el hijo de Abu Abaya, le vende ese señorío al concejo de Alcaraz, ya bajo dominio totalmente cristiano. Pero lo curioso del asunto y de la cesión por parte de Fernando III al concejo de Alarcón del castillo de Albacete es que dice que se le entrega cum ribis et molendinis, o sea, con ríos y molinos. ¿Qué ríos hay en Albacete? Estamos hablando del primer documento cristiano de Albacete. ¿Qué ríos hay en Albacete? Pues estos. El canal de San Jorge y el canal de Acequión, mejor dicho, los precedentes musulmanes que de estos canales, que algunos de ellos pues todavía llevan algo de agua y otros están completamente secos. Y en los cuales, pues lógicamente, habría molinos de agua como este, que no es de aquí de Albacete, pero para que os deis una idea, y los que luego veremos en el siglo XV, que son los de Santa Cruz y la Alcantarilla, dos molinos que están dentro de Albacete, aparte de los que Albacete tenía fuera, y sobre todo los del Júcar. ¿Dónde estaba Albacete dentro del actual casco urbano? Pues no lo sabemos, y tampoco sabemos, ni podemos saber, si se trataba de un solo pueblo, de un poblado nuclear, mononuclear o polinuclear, como es el caso de Madrid, por ejemplo. Aquí tenéis a la derecha el Madrid musulmán, que tiene tres núcleos bien diferenciados. Uno, el que aparece en color rojo, que es la Almudena, vamos, para entendernos. La Almudena,
Almudaina significa la fortaleza pequeña, el palacio, el castillo pequeño, o sea, la fortaleza pequeña. Por ejemplo, la Almudaina de Palma de Mallorca. Luego tenemos una Madina, una ciudad amurallada y demás, que es la parte gruesa de la población, y luego algunos arrabales poblados por mozárabes que luego se van a quedar para mudéjares. Y esta es la zona del sur de Madrid, separada por un arroyo. Esa es la zona donde estaba el Palacio Real. Vaya, ya me voy. Es que los aparatos y yo no íbamos muy bien. Bueno, pues esta es la zona donde está ahora mismo, ahí es donde está el Palacio Real ahora mismo. Y hay una vaguada y luego el resto de Madrid. ¿Dónde podía estar dentro del casco urbano de Albacete? Bueno, en Albacete hay 3 cerros que van a ser los orígenes del poblamiento histórico. 2 de ellos se conocen de época cristiana, que son el Cerrillo del Castillo Viejo, que estaba... Esto es una foto, un plano antiguo del siglo XIX. El Cerrillo del Castillo Viejo, que era anejo a la iglesia de San Juan, o sea, estaba en el cerro de la iglesia de San Juan, aunque yo en un primer momento pensaba que andaba por la zona de la calle Tejares, y no. El Castillo Viejo era la iglesia de San Juan y sus alrededores. La Villa Nueva, que era la actual Villa Cerrada, y otra zona que no aparece prácticamente en la época cristiana, quizá porque ya está, el posible castillo está hundido y despoblado, y que es la zona de la Huerta de Marzo, que como veis todavía hasta mediados del siglo XX estaba cultivada y ahí no había nada, y que tiene una forma bastante peculiar. Fijaos en esa foto cómo se ve la Huerta de Marzo, que no tiene prácticamente ningún edificio. Estamos hablando de foto del siglo XX. Pero además esta Huerta de Marzo, que aparece entre la calle de la Parra, la calle de Marzo a mí me recuerda el nombre de la March, a lo mejor es una imaginación mía, pero no encuentro otra razón para que se llame de Marzo. Y la calle Tejares, que es un nombre muy interesante, porque ¿qué es un tejar? Pues los tejares que yo conozco de la Edad Media normalmente son sitios donde aparecen tejas antiguas, o sea, restos de construcción de un pueblo que ya no existe, pero que ahí están las tejas. Yo pienso y lo pienso avalado también por documentación medieval, que pueden ser tejas del antiguo poblado o bien del antiguo poblado que hubiera arriba y que han rodado por la ladera abajo con el agua de lluvia. De hecho, eso está documentado en el siglo XVI. Pero es que además hay un documento que saca Daniel Sánchez Ortega y que dice que desde la actual Avenida de España, y más o menos de donde está el parque, hacia arriba salía un camino que llevaba a un lugar donde había una fortaleza. Claro, desde la actual Avenida de España hacia arriba tenía que ser por la calle Calderón de la Barca actual, por detrás del Gobierno Civil, en dirección al Depósito del Sol, que efectivamente está en esta zona de aquí. Entonces, esa zona podría ser la del antiguo castillo musulmán. Evidencias no hay, seguridad ninguna, pero si los otros 2 lugares estaban ocupados y uno era un castillo viejo y otro era la Villa Nueva, pues para un castillo grande, si el castillo era grande, no queda otro sitio posible que este. Otro problema que nos planteamos, como ven ustedes, son más preguntas que respuestas las que tengo, pero bueno, las preguntas también pueden ser interesantes. ¿Por qué Villanueva? ¿Es que hubo una Villa Vieja? No es nada raro. Bueno, esta Villanueva o Villa Cerrada se llamó primero Villanueva y luego en el siglo XVI se llamaba Villa Vieja, porque las cosas nuevas luego se hacen viejas. Y entonces se llamaba la Villa Vieja en el siglo XVI y XVII, pero antes fue la Villanueva. ¿Y por qué Villanueva? Pues primero tenemos que en Murcia, en Alicante, en la zona de Levante, es frecuente encontrar villas nuevas y villas viejas juntas. Bueno, y en Algeciras también, en Algeciras había dos núcleos, la Villa Nueva y la Villa Vieja. Y aquí tenemos en Alicante, en Elche, en toda esta zona, había una Villa Nueva que la hacen los cristianos para vivir y una Villa Vieja en la que se quedan los moros después de la conquista. Podría ser el caso, en algún caso esto ya es extraordinario. Era el caso de Medina Sillasa, que es Cieza, pero esta es la Cieza musulmana, se abandona, se queda vacía y la Cieza, la nueva,
la ocupan los cristianos. Con lo cual, hubo una calle o una villa vieja en Albacete en esta época de la conquista. Pues no lo sabemos, pero es posible. De hecho, aquí está la calle Tejares, que es la que decíamos que corre por debajo del cerro de la calle del Sol. En la época cristiana ya no se habla todavía del cerro del Castillo Viejo, pero no figura el Castillo Viejo. Sí se habla de la Villanueva y se habla del Cerrillo de San Juan. Es decir, estas dos zonas, la Villanueva, que es una villa amurallada, cerrada, de ahí el nombre de Villa Cerrada, y que está compuesta a estilo de las villas nuevas del siglo XIII por una serie de calles paralelas y cortadas por otras calles paralelas, un plano ortogonal. Es muy típico de la época. Aquí están los dos en un plano antiguo, en una foto antigua, aparecen la zona del Castillo Viejo, ocupada en su mayor parte por la iglesia de San Juan, y la Villanueva, que como veis tiene pues, las famosas calles de las Damas, del Desengaño, de Marqués de Viena, calle de la Luna. Y aquí está la misma foto, pero en la actualidad. Como veis, la forma no ha cambiado. Ha cambiado el contenido, pero no el continente. La Villanueva, ¿cómo es de nueva? Pues no lo sabemos. No sabemos si ya existía esa Villanueva cuando en el siglo XIII, cuando se conquista y se crea nueva, o si es una Villanueva creada en el siglo XIV, que también se crean Villanuevas en la época del siglo XIV. ¿Y cómo es de viejo el Cerro del Castillo Viejo? ¿Y dónde estaba el Cerro del Castillo Viejo? Pues si el Cerro del Castillo Viejo está ocupado en gran parte por la iglesia de San Juan, que por cierto está en Cuesta, lo cual no sería lógico hacer una iglesia en Cuesta si estuviera libre la cumbre del cerro. Yo creo que no cabe otro sitio para que estuviera el Castillo Viejo, salvo aquí, en el centro de lo que actualmente es la Plaza de la Virgen de los Llanos. Es decir, en esa zona tenía que estar por fuerza el Castillo Viejo. Y entonces la iglesia, lo que fue la primera iglesia de San Juan, que tampoco sabemos cómo es de antigua, pero sabemos que no es la más antigua de Albacete, la iglesia debía estar pegando al Castillo Viejo, como es típico de las iglesias del Campo de Montiel, o ser en sí misma una fortaleza, es decir, ser parte del castillo, que también es muy probable. Aquí se ve muy bien lo que decíamos, la subida a la Plaza Virgen de los Llanos. Bueno, esto algunos que ya tengan unos años se acordarán de ello. Me imagino que la mayor parte del auditorio ni se acuerda de esto, pero yo he subido esa cuesta unas cuantas veces. Y estos escalones también. Y luego, arriba está la Plaza Virgen de los Llanos, que necesariamente tenía que ser el sitio donde estaba el Castillo Viejo, suponiendo que la iglesia no formara parte del Castillo Viejo. En el siglo XIII surgen Villanuevas, ya hemos dicho algunas en la zona de Murcia y de Levante, pero es un fenómeno europeo. Las Villanuevas del siglo XIII, todas ellas tienen unas características comunes, o casi todas. Son villas nuevas hechas en novo y con un plano ortogonal, con varias calles, aquí la tenemos claro, la calle de las Damas, la calle del Desengaño, amuralladas. Y vemos aquí varios ejemplos semejantes, en Münchberg, en Alemania, en Viana, en Navarra, en Aigues-Mortes, en la Provenza francesa, o en La Guardia en Álava, que quizás sea la más parecida a la de Albacete. Normalmente en estas intersecciones de las calles pues podía haber pequeñas plazoletas donde generalmente estaba la iglesia. Ahora hablaremos de la iglesia vieja de Albacete, que efectivamente estaba dentro de Villacerrada, aunque algunos piensan que estaba en la zona de la actual plaza de la catedral. La resurrección de Albacete. Albacete deja de aparecer. Desde el momento en que se conquista no tenemos ni un dato de Albacete hasta principios del siglo XIV. Durante más de 80 años no sabemos qué ocurre en Albacete. Posiblemente se arruinara y se perdiera Albacete. Hasta que llega don Juan Manuel a principios del siglo XIV y empieza a crear poblaciones donde o había habido poblaciones y ya no existían,
y algunas de ellas completamente nuevas, rescatando los antiguos sistemas hidráulicos, promocionando la ganadería, promocionando la agricultura y la agricultura especialmente la de viñas. Y uno de los pueblos donde don Juan Manuel ordena plantar viñas es en Albacete en 1306 y le dice a los de Chinchilla que planten viñas en Albacete o que de lo contrario perderán los derechos que tengan sobre sus propiedades en Albacete y se les darán a otros para que las siembren. Además, don Juan Manuel le entrega a Chinchilla, porque Albacete debía ser entonces una aldea ruinosa, pero a Chinchilla, lógicamente beneficiando a Albacete, la mitad del agua del río de Balazote, que se partía en un molino que había a la salida de Balazote, y que llegaba a Albacete a través de un canal que se llama el río de Don Juan, o canal de la Lobera, que se une al canal de Acequión, y ya, como en el de Acequión y con el de San Jorge, entraba en Albacete. Este es el río Balazote, a la izquierda normalmente no lleva tanta agua, esto es una foto con un poco de truco, y este es el canal ya entrando en Albacete, donde está uno de los puentes de la entrada en Albacete. Normalmente no hay tanta agua. Entonces, hay que decir que esto corresponde a la época de las inundaciones del año 2010, cuando tenemos ese auténtico mar, pero normalmente el agua hoy en día no ocuparía tanto. Es cierto que en algún momento sí que tuvo mucho más caudal que ahora y hasta, bueno, en la época de Cano Manuel se llegó a pensar en hacer navegable el río Balazote hasta el Júcar, lo cual alucina un poco en nuestros días, pero eso indica que había un canal importante, lógicamente mediante un sistema de esclusas y compuertas que permitiría llevar lanchones. No habría agua suficiente para moverlas. Una de las fuentes, que también pasa por ser del siglo XIX, que abastecían Albacete, eran los ojos de San Jorge. Durante toda la Edad Media es frecuente encontrar referencias a los peces de San Jorge, porque en este canal que nacía en los ojos de San Jorge se criaban peces que eran una riqueza importantísima disputada por Albacete y por Chinchilla. Como era territorio de Chinchilla, Chinchilla prohibía pescar a los de Albacete y esto trajo un montón de pleitos. Los de Albacete, en el momento en que consiguieron esto, pidieron permiso para hacer una cerca, que yo diría que es esta que tenemos ahí, para cercar los pozos de los ojos de San Jorge, los manantiales, para que los ganados no los estropearan. Bueno, hoy en día nos han ahorrado todo el problema porque ya no queda ni una gota de agua en los pozos de San Jorge. Tenemos un caso muy semejante al de Albacete, pero mejor estudiable porque está más documentado, que es el de Alpera. Alpera, que no estaba donde está actualmente. A ver. Vamos a ver. Alpera, que estaba en un sitio que se llama La Laguna, al lado del castillo de San Gregorio. La Laguna, yo creo que el nombre de Alpera viene de Albejera, es decir, la laguna. Y Alpera estaba encharcada porque se habían deteriorado los canales de drenaje, y entonces en 1344 don Juan Manuel ordena que se haga una acequia que traiga el agua sobrante de Alpera hasta Almansa, que será este canal que sale de aquí y que llega al embalse de Almansa y luego llega hasta Almansa. Es esta acequia que todavía funciona y que está perfectamente documentada a lo largo de la Baja Edad Media. En Albacete pudo pasar, y no lo aseguro porque no está el papel, pero pudo pasar algo muy semejante. Como veis, aquí tenemos el canal de la Lobera, el canal de Acequión, el canal de San Jorge, que se juntan, que vienen aquí, y desde aquí salen a través del canal de María Cristina, o del actual canal de María Cristina. De hecho, esto es muy curioso observarlo. En la Edad Media ni en ningún momento se dice que haya un charco en Albacete. No hay inundaciones, no hay charcos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tiene que haber una acequia que se lleve el agua, porque sabemos que viene. No consta que se vaya, pero se habla de la acequia. Y la acequia se entiende todo el recorrido del agua a través de Albacete. En ella hay algún molino, el de la alcantarilla. Curiosamente, la alcantarilla en árabe significa el puente. O sea, son este tipo de puentes que permiten luego utilizar el agua que pasa por debajo para mover el molino. En Murcia, todo el sistema hidráulico de Murcia parte de la alcantarilla, que luego dará nombre al pueblo. Y además de eso, Albacete tenía un malecón que es una obra que desvía las aguas
bravas, las aguas fuertes, y evita que haga daño. Malecón que los albacetenses se encargaron de destruir en el siglo XV y en el XVI, porque les estorbaba a algunos señores, y luego se está rehaciendo con mucha frecuencia durante el siglo XVII e incluso hasta finales del XVII prácticamente se están haciendo obras de remodelación del malecón. Hoy en día, bueno, esto es el canal mucho antes de entrar en Albacete en un día de desbordamiento. Esto es el agua de Escartana, en la zona de los Prados, en la zona de Aguasol, en una de las inundaciones del año 80, y esto es lo que queda del actual canal de María Cristina, que es el canal que se lleva el agua de Albacete. Pero además de esto, don Juan Manuel promueve una serie de ferias, de mercados, para dar salida a los productos de Albacete, que son los derivados de la ganadería, fundamentalmente, queso, lana y cueros. Y esas ferias, que son ilegales, porque las ferias tiene que concederlas el rey, las concede don Juan Manuel, provocando las protestas de muchas ciudades de Castilla que creían tener el monopolio de las ferias. Y concretamente en el señorío de Villena, que es pues enlazan el Reino de Castilla, las plazas comerciales del Reino de Castilla, con las plazas comerciales del Reino de Valencia. Una en Garcimuñoz, en el castillo de Garcimuñoz, otra en Albacete, otra en Chinchilla, otra en Almansa y otra en Villena. Es decir, ferias que crean un camino de comunicación comercial de primera categoría. En el caso concreto de Albacete, la feria tuvo mala suerte, porque en 1324 vienen los moros, arrasan la alquería de Albacete, se dice, y entonces, claro, al quedar despoblado, don Juan Manuel tiene que trasladar la feria de Albacete a Chinchilla, dice, mientras se vuelve a poblar Albacete, es decir, temporalmente. Los chinchillanos cogen la feria y ya no quieren soltarla, dicen que la feria es suya desde siempre y que Albacete no tiene derecho a reclamarla, y escriben esta carta de aquí abajo al Concejo de Valencia, diciendo a los mercaderes de Valencia que se van a celebrar las ferias en el mismo tiempo que se celebraban las de Albacete, es decir, por Santa Cruz de Mayo, el día 1-3 de mayo, y por San Gil de septiembre, es decir, el 1 de septiembre. 15 días cada una, lo cual es una duración excepcional para las ferias medievales. Es decir, teníamos 15 días en mayo y 15 días en septiembre. Estas ferias van a pervivir, sin embargo, porque aunque Chinchilla tiene más fuerza, pero Albacete tiene la tradición, la costumbre y el agua que es imprescindible. Chinchilla tuvo siempre un gran problema con el agua, y entonces los ganaderos y los pastores, poco tiempo después de subirse a las ferias de Chinchilla, ya los vemos venir a Albacete otra vez a comprar carneros, pero además manadas de 700 carneros que vienen a comprar desde Valencia, etcétera, etcétera. Albacete pudo recibir el villazo de don Juan Manuel, pues la verdad es que no hay un documento que permita decirlo. Hay uno de la Gineta, hay uno de la Roda, hay uno de Minaya, hay uno de Garcimuñoz, hay del Provencio, pero el de Albacete nos falta. Nos falta quizá porque alguien se encargó de hacerle desaparecer en su momento. Es decir, Albacete no sabemos si llegó a ser villa en tiempos de don Juan Manuel. Pero es de suponer que sí, porque en 1348, poco antes de la muerte de don Juan Manuel, hay un documento que dice, está reconociendo los mojones de una propiedad que se concede a un caballero, y dice, en la Talayuela de Pozancos, esto estaba en San Jorge, creo, que parten con los de la Albeida, la actual Albaida, y con los de Albacete, por lo tanto Albacete tiene mojones, es decir, tiene un término amojonado, y con los del Campillo de Matillas, que es San Jorge de la Matilla, donde está la dehesa de los Llanos. Hasta el camino que va de la villa de Albacete a la senda de Santana. Luego Albacete ya es reconocida como villa. Tendrá el título o no, pero es reconocida como villa. En esas zonas, en todos estos lugares que vemos ahí, vemos que hay también ermitas. Más tarde la de Santana, la de San Pedro de la Matilla, etcétera, etcétera, que sin duda son o deben ser restos de poblados de colonización que ya desaparecieron. A mediados del siglo XIV desaparece la familia Manuel, las guerras civiles de Castilla, complicados con la guerra con Aragón,
hacen que desaparezca, las pestes también hay que tenerlas en cuenta, hacen que desaparezca una gran parte de las pequeñas poblaciones de La Mancha. En el caso concreto de Albacete, deja de ser villa suponiendo que lo fuera y vuelve a ser aldea de Chinchilla, como ocurre, por ejemplo, con Alcalá del Júcar, que había sido independiente y pasa a ser aldea de Jorquera. Así va a permanecer hasta que en 1375 se reconstruye el señorío de Villena bajo un nuevo señor, que es Alfonso de Aragón, el marqués don Alfonso de Aragón, primer marqués de Villena, que adopta las armas de los Manuel, es decir, concretamente ese ala y ese león, junto con las de su familia aragonesa. Ahí tiene las barras de Aragón y las de las lises de Prades. Es decir, don Alfonso de Aragón se presenta como continuador, no lo es, pero se presenta como continuador de la obra de los Manuel. Y en 1375 concede, o yo diría más bien que vende, aunque tampoco está demostrado porque no está el papel, pero sí hay indicios suficientes como para saber que los de Albacete, que son ricos, le compran a don Alfonso de Aragón el privilegio de villazgo, que es este privilegio que ven ustedes aquí. Un privilegio que concede a Albacete no solamente la independencia, sino además un término pequeño, sacado del de Chinchilla, que comprende una legua a cada lado del camino real, desde un poco más acá de la Roda hasta un cuarto de legua en dirección a Chinchilla. Pero claro, el problema es saber si las leguas son largas o cortas, porque los de Chinchilla decían que en la tierra había leguas largas y cortas y que las que le habían dado a Albacete eran de las cortas. Y Albacete decía que no, que eran de las largas, que duda cabe, que tenían que ensancharse. El camino real es este, comprendiendo la Gineta como aldea, desde las cercanías de la Roda hasta un cuarto de legua de distancia a Chinchilla, de las 2 leguas que había a Chinchilla. Pero claro, no es lo mismo que la legua llegue hasta aquí o que llegue hasta aquí. Es decir, estamos hablando de unos cientos de metros, pero son muy importantes cuando se habla de un término del que depende la subsistencia de muchas poblaciones. Con la llegada de Enrique III priva de su marquesado, hace una operación militar y demás, y expulsa al marqués de Villena y le quita sus derechos. En principio, Chinchilla, que apoyó al rey frente al marqués, intentará aprovechar la situación y quitar a Albacete su independencia, que estaba sostenida por el marqués. Incluso organizó una expedición, la trajo hasta Albacete, juntó a la población en la plaza, les obligó a jurar que nunca más intentarían volver a independizarse, pero derribó la picota, el rollo, que había en la plaza de Albacete para simbolizar la independencia del concejo. Pero tuvo la mala suerte de que se escaparon unos albacetenses, fueron al rey y el rey envió una carta obligando al marqués a respetar la independencia de Albacete y otra carta al obispo de Murcia para que absolviera del juramento que habían tenido que hacer los de Albacete contra su conciencia. A partir de entonces, Enrique III se convierte pues un poco en el protector de Albacete y este papel lo hereda más tarde su viuda, Catalina de Lancaster, y su hija, la duquesa María de Villena, que será la señora del territorio, aunque en realidad es Catalina de Lancaster la que gobierna el señorío de Villena. Bajo esta dependencia se produce en 1414 y por encargo de Catalina de Lancaster y doña María, posiblemente mediante la intermediación de San Vicente Ferrer, la sentencia definitiva que por fin consigue aclarar los términos de Albacete y de Chinchilla y evitar la cantidad de muertes que se habían venido produciendo, las peleas entre los vecinos de las 2 poblaciones durante todo este periodo. Esta es la sentencia que da don Pablo de Cartagena, que es un documento largo y prolijo en el que se establecen los mojones. Esto es un documento muy posterior, de 1501, en el que se recoge el esquema que se hizo conforme a la sentencia del obispo don Pablo. ¿Veis? Aquí está la Roda y luego esto es el término de Albacete, aquí aparece la Gineta y luego cada X paso, pues cada X kilómetros se va haciendo un punto central desde el cual se mide una legua a cada lado del camino, y en cada uno de estos lugares se pone un mojón. Luego está aquí el mojón de la media legua en dirección a Chinchilla, de las 2 que había. Claro, el problema está al llegar a Albacete, porque
hasta aquí es fácil. Seguimos un camino, una legua a un lado, otra legua al otro, a manera de cruz, como dice el documento, pero ¿y cuando llegamos a Albacete? ¿Qué es esto? ¿Desde dónde medimos? ¿Desde el centro de Albacete o desde las orillas de Albacete? Entonces tendrán que buscar un punto intermedio a la salida de Albacete y tendrán que medir unas costeras para que lo que es el casco urbano de Albacete no quede comprendido dentro de esa legua. Eso lleva a cabo pues, un proceso largo de cálculo, pero al final habrá acuerdo y se mide con arreglo pues, a este cuadernillo, que es el cuadernillo del amojonamiento del término y que se extiende especialmente al entrar en el casco urbano de Albacete y que está hecho por el bachiller Sancho Ruiz de Carrión en 1415, al año siguiente de la sentencia de don Pablo. En los límites del término pues hay unas cuantas ermitas que ya existían antes algunas, San Jorge, Santa Cruz, San Pedro de Matilla, que todavía no se llamaba de los Llanos, ahora todavía era de San Pedro de Matilla, y hay algunas otras ermitas que no parecen contemporáneas. Existía ya Santa Cruz. Santa Cruz estaba en la misma entrada de Albacete, encima de la acequia, conforme se entraba a Albacete. Pero parece que había otras como Santa Quiteria o San Ildefonso o Santa Alifonso, que parecen posteriores, parecen por lo menos del siglo XV, cuando no del XVI. Y luego había pues humilladeros y había cruces que marcaban la extensión del término. Los núcleos urbanos del Albacete del siglo XV van a ser el Castillo Viejo, ya lo hemos dicho antes, iglesia de San Juan, está aquí, esa plaza donde probablemente estaba el Castillo Viejo, que ya no existe en el siglo XV, aunque sí se sigue llamando así el cerro, y junto al cual aparece el Altozano en el que se celebran ya en 1414-1415, al aire libre, como si estuvieran confinados, se reúnen las primeras reuniones del concejo que tenemos conocimiento. Dice, en el Altozano, de delante la iglesia del Señor San Juan. ¿Qué es un altozano? Pues un altozano puede ser dos cosas, un cerrillo alto o puede ser un espacio, una plataforma, una explanada delante de la puerta de una iglesia. En este caso es lo mismo. Es un sitio alto y está en la puerta de la iglesia. La puerta de la iglesia antigua de San Juan, que venía a caer ahí donde está la torre. Esta torre está hecha encima de la anterior torre y en la explanada inmediatamente anterior a la torre anterior. La iglesia de San Juan tenía dos torres, una que estaba aquí, de la que aún no nos acordamos, pero hemos visto fotos, y otra que estaba, se supone, aquí, que se derrumbó en el siglo XVIII, y de la que Mateos y Sotos pues hizo un artículo muy interesante. Desde aquí van a medir, bueno, esto me lo voy a saltar porque me estoy alargando demasiado, van a medir la comitiva, va a medir la anchura de Albacete para establecer los topes desde los cuales habría que medir la media legua. Dice que salen de la casa de Juan Álvarez, que no sabemos dónde estaba, pero dice que estaba en la Villanueva. Se supone que si van a medir el ancho de Albacete, está en esta parte más lejana de la Villanueva, hasta la casa de Juan Sánchez de Don Pedro, para buscar también el lugar intermedio por donde tiene que salir el camino que vaya hacia Santa Cruz y hacia la Gineta. Lógicamente, pues tiene que salir por una de las calles, a través de lo que actualmente es la Plaza Mayor, por una de las calles que daba a la Plaza Mayor, a la Plaza Nueva, como le llamaban entonces, y desde ahí, más o menos, hasta Pablo Medina, o hasta la calle Iriris, que estaría por ahí, o más o menos hasta, digamos, la puerta del Teatro Circo. Yo creo que más bien hacia Pablo Medina, porque luego de ahí, de esta parte intermedia, sale el Camino Real a la Gineta. Buscan una casa, que la casa de Juan Martínez Paniagua, dice, a partir de aquí se considerará el Camino Real a la Gineta, que luego sabemos por documentación posterior que salía por la puerta cerca de la calle de la Feria, por la puerta de San Sebastián y de la calle de la Feria. Había dos puertas, en la calle de la Feria y en San Sebastián, que estamos hablando de términos muy posteriores. San Sebastián es una ermita que tampoco aparece en la Edad Media, aparecerá en el siglo XVI. Es decir, lo que hacen es venir desde aquí, desde la Plaza Mayor, desde Villacerrada, Plaza Mayor, a la puerta de San Juan. Dice que pasan por el cerrillo del Castillo Viejo, a un lado o a otro de la iglesia. Pensemos que la iglesia entonces todavía no era tan grande como ahora.
y llega al otro lado exactamente aquí, pasando por aquí hasta esta zona, esto ya es Pablo Medina, para entendernos. Y además, bueno, esa es una de las medidas para encontrar una parte de la anchura, pero claro, Albacete es ancho y largo, y entonces hay que buscar la otra anchura. Y la otra anchura, dice el bachiller, fue personalmente a las espaldas del tinte que dicen de Juan Maestro, y continuó hasta en derecho de la postrimera casa de la dicha villa, que dicen de Asensio Martínez Hortelano. El tinte de Juan Maestro no sabemos dónde estaba, pero yo calculo que no estaría muy lejos de la calle del Tinte. La calle del Tinte puede estar, bueno, se podía pensar que surge de aquí, cerca de Villacerrada, o bien de aquí. Entonces, o bien aquí, perdón, la Tinte de aquí o de aquí. Yo calculo que debía estar aquí, en esta zona, porque luego sabemos que hay un tinte en esa zona, aunque no se llama ya de Juan Maestro. Claro, pobre Juan Maestro se habría muerto ya hacía un montón de tiempo. Pero desde aquí hacia la Plaza de San José hay que situar ese tinte de Juan Maestro. Y el destino final es la casa de Asensio Martínez. Si la primera medida que hemos visto antes era esta, a la casa de Juan Sánchez, a la casa de Juan Sánchez, pues lógicamente quiere decirse que la dirección que debe llevar la medición es la misma, formando una especie de rombo. Un rombo que sería desde el tinte, estuviera aquí o estuviera aquí, hasta la casa de Asensio Martínez. Esto nos lleva, pues, o bien a la zona de las Peñicas, donde están ahora mismo los talleres Azaña aproximadamente, o bien a la zona que pega ya casi con la Huerta de Marzo. En esa zona debería estar esa otra casa, que era el final de Albacete. Y ya desde 1421 Albacete servirá de base para las tropas de la infanta doña Catalina que sitian Chinchilla, lo cual le valdrá a Albacete respuestas y una amenaza permanente de Chinchilla y muchas destrucciones. Desde este momento hasta más de mediados de siglo, Albacete se va a ver conmovida por las luchas entre los infantes de Aragón, los famosos infantes de Aragón, de los que habla Jorge Manrique, don Álvaro de Luna, ahí lo tenemos, el marqués Juan Pacheco, aquí tenemos el escudo de Juan Pacheco, que además van a crear una guerra civil permanente que enfrenta a Albacete con los concejos vecinos, con Jorquera, con Alcalá del Júcar, bueno, hay expediciones de todos estos concejos contra Albacete y de Albacete contra ellos, donde se traen botín. La única, bueno, va a haber también amenaza permanente de los moros, que estaban aliados con los rebeldes, y va a haber varias ocupaciones, 2 o 3 ocupaciones de Albacete por tropas enemigas, además de un ambiente permanente de lucha de bandos en la ciudad que hacen muy frecuentes los pregones impidiendo o prohibiendo tener armas en casa. La única ventaja que tiene esto es que se pacifican las querellas con Chinchilla. En 1444 vemos que hay una serie de procesiones a las ermitas cercanas y entre ellos a la de San Pedro de la Matilla, y 3 años después ya vemos que hay un santuario en San Pedro de la Matilla y un santero que dice que es el santero de Santa María de la Virgen de los Llanos y de San Pedro de la Matilla. No sabemos si hay 2 santuarios juntos o es que es el mismo santuario compartido por la antigua vocación, la de San Pedro, y por la nueva vocación, la de la Virgen de los Llanos. Ahí, con el tiempo, mucho tiempo después, se aparecerá también, no olvidemos que estamos en uno de los límites de Albacete con Chinchilla, se aparecerá mucho después la Virgen de las Nieves de Chinchilla, marcando territorio y dejando claro que no es de Albacete el territorio, sino que Albacete tendrá su ermita y Chinchilla tendrá la suya, a muy pocos pasos una de la otra. Ya no se habla del Castillo Viejo. La iglesia es la que sirve ya de fortaleza, con sus 2 torres, y aquí vemos, por ejemplo, un recibo del pago a 2 vecinos por custodiar las torres de la iglesia y la propia iglesia. Dice: 2 hombres que han estado 9 meses continuadamente, hasta hoy dicho día, por guardas y porteros en uno de la puerta de las torres y fortaleza de la iglesia de San Juan, de esta dicha villa, las torres y fortaleza. Luego la misma iglesia parece ser que sirve de fortaleza. Y el otro la puerta de la torre de la Villanueva.
Y delante de la iglesia, como ya hemos dicho antes, sigue estando el Altozano, y en ese Altozano se crea un hospital que ya estaba abandonado en 1475, estaba muy mal provisto, pero que corresponde pues a los típicos hospitales de finales del XIV y de principios del siglo XV. Este sería el Altozano. Esta es la torre que quedaba todavía a principios del siglo XX, la torre de la iglesia, curiosa además porque tenía la parte de abajo de tapial y la parte de arriba de cantería, al revés de lo que es normal. Aquí está ahora esta otra torre, es decir, esta torre está ocupando este lugar, exactamente. Y debajo estaba el antiguo hospital que ocupaba el solar, que más tarde fue Casa de Socorro y que actualmente es el Ayuntamiento Nuevo. El Hospital de San Julián y de Santa Basilisa, por el cual corría una calle que a partir de aquí se llamaba de San Julián por el hospital, y que llevaba desde lo que luego más tarde fue el Altozano actual, hasta la feria, es decir, hasta el comienzo de la calle de la feria. Aquí ven un documento que habla de la calle de la feria ya en pleno siglo XV, y aquí vemos lo que fue el antiguo hospital, que todavía estaba en pie a finales del XIX y principios del XX, cuando se hizo la Casa de Socorro. Y este es el Ayuntamiento Nuevo que se edificó sobre este espacio. Y esta placeta que había aquí delante, para que os hagáis una idea, aquí a la izquierda está el Museo de la Cuchillería. Ahora, esta placeta que había aquí delante era lo que se llamaba entonces el Altozano. Es decir, al oeste pues enlazaba esta calle, que actualmente es la calle Martínez Villena, desde el Altozano Viejo, que estaría... Vaya, hombre, no corre esto. Ah, no sé, es que lo estoy dando fuera. Que estaría más o menos ahí, delante de la iglesia de San Juan. Esta calle, que es la calle Martínez Villena, llevaría hasta el Altozano Nuevo, que entonces no se llamaba Altozano Nuevo, por lo menos hasta a mediados de finales del siglo XV se llama la Plaza del Arrabal. Luego ya había un arrabal, y Plaza del Arrabal que pegaba con el bosque de los Villanueva, que era todo el lugar donde ahora está la Diputación y el Paseo de la Libertad. Todo eso era un bosque hasta más allá de la estación actual. Entonces, ahí, en ese Altozano, se hacían las corridas de toros. Hay algún documento de los Reyes Católicos donde habla de uno que mató a otro durante una corrida de toros en la Plaza del Arrabal. Y ahí todavía quedaba, a principios del siglo XX, esto era el Altozano, aunque algunos no se lo van a creer, pero esto era el Altozano. Ahí esa zona se llamaba la Rinconada o el Rincón del Toril, porque ahí se encerraban los toros para las posteriores corridas. Esto prácticamente ha estado así hasta el siglo XX. Pero el mayor núcleo seguía siendo la Villanueva, con sus 3 calles rodeadas por una cava, que la calle La Cava en realidad es una cava con V, es decir, es una cava, es un foso que recorría, aunque no está documentado nada más que en una parte, que es la parte que pega a la Plaza Nueva, que es la actual Plaza Mayor. En esa zona sí está documentada la cava, pero bueno, es evidente, como ya decía Mateos y Sotos y como ya decía también Sánchez Torres, que la cava es el foso excavado al pie de los pobres muros que tenía Albacete, para dificultar pues una expugnación o para simplemente que corriera un poco el agua de la escorrentía. Esta calle, que tampoco la conocerán algunos, es la calle La Cava. Aquí había una plazuela y el depósito del agua del Alto de la Villa o de Villacerrada. Y aquí está pues una estampa que algunos nos acordamos todavía de ella. Las calles del interior de Villacerrada, del interior del Alto de la Villa, muy cutres, muy cochambrosas, como decía Demetrio Gutiérrez Alarcón en un suelto del periódico, pero que él abogaba por arrasarlo todo, y yo creo que bueno, se debía haber hecho otra cosa. No digo que hubiera que mantenerlo, porque la verdad es que daba pena verlo, pero merecían un destino mejor que sustituirla por un monstruo de ladrillo y cemento. Y que salían hacia el exterior por unos espolones. Había uno aquí, del que se habla en la salida a la Plaza Mayor, a la Plaza Nueva, y luego
los espolones que daban a la calle La Cava, que eran unos portillos. Había otro portillo detrás de la iglesia vieja. Bueno, aquí tenemos lo mismo, las mismas fotos. Esto era la Plaza Nueva, el comienzo de la Plaza Nueva. Esto algunos lo hemos conocido como la Cuesta de la Estrella o la Calle de la Estrella, que subía hacia el Alto de la Villa, y que donde estaba, aquí a la derecha, se puede ver, estaba perfectamente visible el mercado antiguo de Villacerrada, el que desapareció en los años 70. Dentro de esta Villacerrada estaba la iglesia vieja, una iglesia que todavía se reúne el concejo y los vecinos en ella, debía estar ya desacralizada en 1442, pero ya después ya no se vuelve a hablar de ella, debía estar ruinosa, porque luego más tarde Pilar Córcoles saca un documento donde dice que en el siglo XVII estaba hecha un solar y que, bueno, era un lugar de paso. En el siglo XV, a mediados del XV, todavía se utilizaba para alguna reunión de consejo, pero ya no se vuelve a hablar de ella en todo el siglo XV. Y también estaba la Plaza Vieja, una plaza vieja donde sabemos que estaba una herrería, la botica del concejo y, en fin, algunos servicios. ¿Dónde? Pues imposible saberlo porque tampoco la documentación no lo permite. Yo supongo que la plaza estaría ahí, el único sitio que está más o menos abierto dentro del casco de Villacerrada, donde luego se hizo el depósito de la Plaza del Pozo de la Nieve. Esto es la Plaza del Pozo de la Nieve, como se llamaba. ¿Dónde la iglesia? Pues lo más normal es que estuviera también en la plaza, pero pudo estar en cualquier otro sitio. Por ejemplo, la iglesia pertenecía a la imagen, a la Virgen de la Estrella. La Virgen de la Estrella, y esta calle se llamó luego la Calle de la Estrella o la Cuesta de la Estrella, porque aquí estaba la sala del concejo, que era la Sala de la Estrella, por la Virgen, que era la patrona, digamos, por lo menos la patrona del municipio. Entonces podía estar aquí, o podía estar aquí, en la bajada, donde luego estuvo el colegio de Santiago Apóstol, supongo que algunos lo recordarán todavía. Es decir, donde actualmente está este espolón, que sale de Villacerrada y que daba pues, a una plazuela mucho más pequeña que la actual. ¿Qué queda de esa iglesia? Nada, probablemente esto. Probablemente esa imagen de una virgen con una diadema, si se dan cuenta que tiene forma de puntas, como si fuera una estrella, no sé si la ven. Y esa imagen que debieron desmontarla a principios del siglo XVI, quitarla de la iglesia vieja y ponerla en la iglesia de San Juan, cuando la iglesia de San Juan se está remodelando. Y ahí está todavía en el ábside de la iglesia de San Juan, a disposición del que la quiera ver. Esta es la Virgen de la Estrella, que no digo que fuera la patrona, porque el patrón era San Juan, pero desde luego precedió antes a la Virgen de los Llanos. El concejo, compuesto por alcaldes, los alguaciles, los regidores, esto ya se extenderá, me imagino, mucho más y mejor Carlos Aillón que yo. Se reunía al principio una vez en la iglesia vieja, o bien en la torre de la Villanueva, o en el adarve. El adarve es el pasillo alrededor de la Villanueva, o en el espolón, en el callejón que subía a la Villanueva, o en las gradas o en la bóveda de la Villanueva. Y es que la Villanueva daba a una plaza, la Plaza Nueva, que no sabemos exactamente cómo era. Es dificilísimo saber cómo era, porque son datos sueltos los que nos ofrecen los documentos. Para Elvira Valero debía ser algo así. Ella habla de una torre de delante y una torre de detrás. Yo creo que solo había una torre. Lo que no sé es si estaba ahí o si estaba ahí. Torre en realidad no había más que una. Y esa torre sabemos que tenía una bóveda. La torre servía como fortaleza, servía como prisión, tenía un calabozo, servía como sala de concejo, porque hay veces que encuentras concejos muy restringidos reunidos en la torre, como ayuntamiento. Sabemos que tenía una bóveda, se alumbraba la bóveda en los momentos de ataque o de peligro de Albacete con una lámpara que quemaban aceite y demás, pero ya no sabemos si la bóveda sería como esta de Alarcón. Una iglesia podría ser perfectamente una cosa así, una torre con una bóveda debajo, o bien si sería como esta de Iniesta, donde vemos que hay una puerta, vaya hombre, una puerta que en este caso no tiene bóveda, tiene un dintel, y una bóveda aneja a la torre. El único documento que habla de la bóveda de la torre es este documento de 1451.
pero normalmente los documentos se refieren a la torre y a la bóveda como cosas distintas. No sabemos cómo era en realidad. Y también sabemos que la puerta de la villa se fortifica hacia 1444 con una barbacana. ¿Y qué es una barbacana? Pues una barbacana es muchas cosas. Una barbacana es un muro antepuesto ante la muralla, como este, por ejemplo, de Plasencia. Eso es una barbacana, un muro más bajo pegando a la muralla. O puede ser también una obra defensiva que se pega a la muralla y que deja libre la puerta. Por ejemplo, esta de García Muñoz. O esto también es una barbacana, es decir, una muralla más baja. En realidad esto se llama más bien barrera artillera. Pero bueno, son modelos de barbacana. Esta es de tipo ladronera o matacán. Se llama matacán estos que dejan para soltar piedras desde arriba o para echar el aceite, en fin, ese tipo de cosas de las películas. También es una barbacana. La de Albacete no sabemos cómo era. Sí sabemos que debía de estar, la puerta de la villa debía de estar ahí arriba. Esta es, bueno, no sé si alguno de ustedes recuerda todavía esto. Me imagino que los más mayores sí. Yo me acuerdo perfectamente. Esto era el antiguo mercado de Villacerrada, todo esto. La torre del mercado de Villacerrada, donde yo calculo que más o menos pudo estar la torre medieval, aunque esta torre es del siglo XIX. No, del siglo XVII o XVIII, forrada en sucesivas ocasiones. Y luego esta parte de aquí, que era la Cuesta de la Estrella, que debió de ser la zona donde estaba la antigua sala de concejo. La plaza se había ampliado desde del 1450, hay una ampliación general, se derriba un mesón, varias casas y demás, y se hace una plaza nueva. Se dice la plaza nueva de arriba y la plaza nueva de abajo. Es decir, ¿nueva de arriba cuál es? Pues la plaza vieja antigua, que era lo que era la subida de la Estrella, con un poquito de la plaza, de la actual Plaza Mayor. El resto de la Plaza Mayor es la ampliación de 1450 o posterior todavía. Aquí, en esta plaza, que era el corazón de la vida de Albacete, pues estaba el mesón principal, estaba la herrería, estaba la botica de Maestre Juan el cirujano, que al mismo tiempo pues servía para sacar muelas y servía para hacer sangrías, flebotomiano le llaman, y había pues varias tiendas que generalmente eran propiedad del concejo y que se cedían. Y también estaba un mesón que sería más o menos pues como esta posada, que es una de las pocas, de las últimas que quedaban en Albacete. Este dibujo, hecho por José Carlos Molina, puede dar una idea bastante aproximada de cómo calculo yo que podría ser la puerta de la villa y la Plaza Nueva. Es decir, una zona en cuesta, aquí, con un puente que sabemos que existía y que me imagino que sería un puente levadizo, pero tampoco sabemos cómo era, y con la picota, el símbolo de la justicia municipal, y con la torre y la sala del concejo y una serie de dependencias más. No sabemos si era así, pudo ser de cualquier manera, pero ahí están todos los elementos que aparecen reflejados en los documentos. Y desde esta Plaza Nueva pues arrancarían las principales calles de Albacete. No sabemos cuáles eran porque no se dan los nombres. Solamente hay una que tiene nombre, que es la calle de la Feria. Las demás pues serían, me imagino, más o menos pues la actual de Zapateros, la actual de Albarderos, pero no tenemos nombres ni gremiales, porque hay zapateros, hay albarderos, hay herreros, pero no hay nombres de calles gremiales todavía. Estas calles, que son 16, lo sabemos porque se pagan por cerrarlas. Cuando viene el enemigo, como Albacete no tiene murallas en la parte nueva, pues hay que cerrar las calles con tapias y se paga por pagar 16 tapias. Dice, este año en que estamos, de hacer 16 barreras de tapias en esta dicha villa para guardia y defendimiento de ella, 16 calles que se hicieron en cada calle la suya. Es decir, había 16 calles. ¿Dónde? Pues tampoco lo sabemos exactamente. Y este era el Albacete, aproximadamente, según el plano que hace José Carlos Molina, del tercer cuarto del siglo XV, cuando Albacete tenía aproximadamente unos 2.000, poco más de 2.000 habitantes, y poco antes de que llegara la guerra civil entre el Marqués de Villena
y los Reyes Católicos, que al final concluye con la victoria de los Reyes Católicos, de la cual Albacete sacó muy buen partido porque supo apuntarse al caballo vencedor en el momento justo y recibir una serie de privilegios como el mercado franco de los jueves o la confirmación general de privilegios que aquí tienen ustedes en un privilegio miniano muy ejemplar. Y con esto ya llegábamos al reinado de los Reyes Católicos, pero esta es otra historia que les va a contar mucho mejor Carlos Ayllón el próximo día. Muchas gracias. Coloquio.